en su versículo 1 en adelante. Marcos capítulo 3, su versículo 1 en adelante. Amén. Gracias, Jesús. Lo indican un amén cuando todo lo tenemos. Amén. Esperando que usted haya traído su Biblia y así vamos a leer juntamente en esta hora. ¿Todo lo tenemos? La palabra del Señor se lee bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, y dijo al hombre: extienda tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amantísimo Dios, usted que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor, otra vez más, Señor, me presento delante de tu presencia, Padre, juntamente, Señor, con tu pueblo, Padre, reunido en este lugar, Señor. Padre, usted conoce, Señor, nuestros corazones. Usted conoce, Padre, nuestra deficiencia. Usted conoce nuestra necesidad. Y hoy otra vez más nos presentamos del Señor delante de su presencia, para que así juntamente con tu pueblo, Señor, poder recibir su palabra. Recibir, Señor, esta gran verdad, Dios mío, que a través de su Espíritu Santo nos enseña, Padre, y nos revela, Señor, la condición del ser humano, Señor amado. En este momento, Dios mío, yo clamo por la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Gracias, Padre, porque todavía, Señor, nos da el privilegio de recibir su consejo, de recibir, Señor, cada día, para que así, Señor, seamos cada día, Señor, en nuestro caminar delante de tu presencia, que sea perfeccionado, Señor, conforme a su palabra. Espíritu Santo, yo le suplico en esta hora que obre en cada corazón, que obre en cada vida que está presente, Señor. No solo los que estamos en este lugar, Padre, yo te pido, Señor, los que van a estar, Señor, en sintonía en esta hora, Padre, te pido, Señor, que esa palabra que hoy nos los da, Padre, Señor, lo puedan recibir, Señor. Abre sus oídos, abre sus corazones, Padre, para que su palabra, Dios mío, sea, Señor, transmitido, Padre, en esta maravillosa hora. Le damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. Háblenos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, amén. Espero en el Señor que, mis amados hermanos, yo siempre digo que usted está presente. Gloria a Dios. Gloria a Dios, y siempre nuestro deseo, nuestro anhelo es de que, mire, cada día nosotros, amada iglesia, podamos recibir la palabra del Señor, amén. Ese es nuestro deseo. Aquí, amada iglesia, yo siempre digo que si vamos a crecer todo, es maravilloso, que todos vamos a crecer juntos, amén. Quizás hay muchos de nosotros que
apenas estamos empezando y en nuestro crecimiento va conforme nosotros buscamos más del Señor. Amén. El crecimiento no viene, amada iglesia, cuando nosotros nos alejamos del Señor. Nuestro crecimiento no viene cuando nosotros no ponemos de nuestra parte de buscar del Señor. Nuestro crecimiento viene cuando nosotros estemos más y más y más a buscar más del Señor. Amén. Cuando nosotros empezamos más a buscar del Señor, vienen los problemas, vienen la enfermedad, vienen los obstáculos, vienen toda clase de problemas que por haber y por habido vienen cuando nosotros nos acercamos al Señor. Pero una de las cosas que yo miro que siempre, como Pablo decía cuando él predicaba la palabra y anunciaba la palabra del Señor, lo agarraban y lo metían en la cárcel, y él no miraba esa situación como que, ay, ¿por qué solo a mí me pasa? No, él miraba esa situación, era una oportunidad de avanzar en su vida espiritual. Amén. Entonces, todas las situaciones, amada iglesia, que viene es siempre por un propósito de Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a tomar nosotros? Entonces yo quiero enfatizarle eso, de que usted, la situación que está viviendo, mírelo como una oportunidad para alcanzar el propósito de Dios para su vida, por lo más difícil que sea. Amén. A veces económicamente, a veces somos más afectados, amén, económicamente. Así como vemos la vida de Job. La vida de Job, dice la palabra que todo de la noche a la mañana le fue quitado todo. Y no solo eso, sino su salud fue afectado también. No solo su salud, sino sus hijos. No solo sus hijos, hasta su propia esposa. O sea, se quedó siempre solo. Amén. Y vemos, amada iglesia, que este varón quedó en la palabra de Dios. Si usted cree que no hubiera luchado, si no hubiera perseverado, ¿usted cree que estuviera en la Biblia? Hubiera dicho, Job fracasó. Job, cuando se vino la prueba, la lucha, Job, no. ¿Por qué está en la palabra? Porque fue un hombre que prevaleció, amada iglesia, mantuvo firme en la fe en Cristo Jesús. Amén. Y hoy lo encontramos nosotros en la palabra. Nos es más fácil a nosotros leerla. Wow, Job hizo así. Job, mire, lea la vida de Job. Cuando nosotros encontramos a alguien en una situación, mire, lea usted la vida de Job. Es fácil leerla, la vida de Job, pero no es fácil vivir la vida de Job. Amén. Entonces yo quiero entrar o hablar bajo este tema en esta tarde. Dios muestra el verdadero propósito del lugar de reunión. ¿Cuál es nuestro tema? Dios muestra el verdadero propósito del lugar de reunión. En el capítulo 3 de Marcos dice: Jesús entró de nuevo en la sinagoga. En la versión que estoy leyendo dice: Jesús entró de nuevo en la sinagoga. Es como decirle, bueno, yo me hago esta pregunta. Y muchas veces escuchamos la sinagoga, la sinagoga, la sinagoga, pero nadie nos explica qué es lo que realmente, qué es una sinagoga. Entonces, vemos que en los tiempos de Jesús, la palabra sinagoga está en hebreo y da una definición, dice un edificio o lugar de reunión. ¿Qué es una sinagoga? Un edificio, un lugar de reunión.
Entonces la sinagoga se había convertido en toda una institución religiosa, es decir, era el centro, el eje de la vida cotidiana de los hebreos. El centro del lugar de adoración para el pueblo judío. ¿Qué es una sinagoga? El centro o el edificio donde se reúnen todos los israelitas o todos los judíos. Entonces, en cada población, escuche, en cada población de 10 familias o más, poseían una sinagoga. Si hay 10 familias o más, se hacía una sinagoga. Entonces, en los tiempos de Jesús, había muchos lugares. Y por eso Jesús dice, entró otra vez Jesús en la sinagoga. Jesús era el lugar. El Señor Jesús, que estuvo en la tierra, aprovechaba esos lugares. ¿Para qué? Para hablar de su palabra. Pero el local era usado. Mire, ¿cuál era el propósito? Escuche, ¿cuál era el propósito de la sinagoga para los judíos? Dijimos que era un lugar de adoración, de reunión, como hablamos como la iglesia hoy. Ese lugar, ¿cuál era el propósito? El propósito del lugar, dice que entre semanas se usaba como una escuela. Entre semanas se usaba como una escuela para enseñar a los judíos, porque eso solo le pertenecía ¿a quién? Solo a los judíos. Amén. Entonces, entre semanas se usaba como escuela. Entonces Jesús aprovechó estos lugares para predicar y para enseñar el verdadero propósito del lugar de reunión. Entonces, el lugar de reunión dice que entre semanas se usaba como una escuela, pero los días sábado donde todo mundo se reúne, o sea, todos los judíos se reúnen, dice que para adoración o para recibir la enseñanza de la ley. Es como estamos aquí. ¿Cuál es el propósito que estamos aquí en esta tarde? Es para recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces este lugar no tiene otro propósito. Este propósito en este lugar, que es la iglesia de Cristo, es para adorar y para exaltar el nombre del Señor y para recibir su palabra. Amén. Entonces Jesús aprovechó estos lugares para predicar, para enseñar el verdadero propósito del lugar de reunión. ¿Por qué Dios recorría estos lugares? Porque estos lugares ya habían cambiado su verdadero propósito. Entonces, por eso dice Mateo capítulo 9, ahí donde vemos el verdadero propósito que Dios nos enseña. Mateo capítulo 9, en su versículo 35. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 9, en su versículo 35 dice: recorría, ¿qué dice Jesús? Todas las ciudades y aldeas,
enseñando, ¿qué dice? En las sinagogas de ellos. ¿De quiénes de ellos? De los judíos. Y enseñaba, y dice, en la sinagoga de ellos. ¿Y qué dice? Y predicando el evangelio del reino y sanando, ¿qué dice? Toda enfermedad y toda dolencia. ¿De qué? Del pueblo. ¿Cuál era el verdadero propósito de ese centro de reunión? Era para predicar la palabra y para sanar, dice, de toda enfermedad, de toda dolencia del pueblo. Un centro de reunión, el propósito es para predicar la palabra del Señor. Entonces Jesús recorría, mire, hay una sinagoga allá, era el momento, hay como decirle, hay otra iglesia allá. Jesús iba y predicaba y enseñaba. Entonces, enseñar el verdadero propósito. Entonces, y también, como también los discípulos, el apóstol Pablo usaron la sinagoga como plataforma para predicar y extender el reino de los cielos y fundar la iglesia de Cristo Jesús. Ve usted cómo Dios empezó a cambiar. En los tiempos de Jesús había sinagogas, o quizás hasta hoy hay, pero en los tiempos de Jesús aprovecharon a Pablo, los apóstoles, para predicar y enseñar y para extender el reino de los cielos y fundar la iglesia de Cristo Jesús. Por eso nos dicen Hechos capítulo 9 en su versículo 20. Vamos a leerle para que usted tenga más o menos la idea de qué es una sinagoga. Amén. Hechos capítulo 9 y en su versículo 20. Entonces dice, y enseguida dice, se habla del apóstol Pablo, enseguida predicaba a Cristo, ¿qué dice? En la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Esto habla de Pablo. Mire, cuando Pablo dice la palabra, me gusta cómo dice el versículo 18, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose y fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró su fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida empezó a predicar. Mire, los apóstoles que predicaban en la sinagoga, Pablo era uno de los que sacaba a los apóstoles de la sinagoga. Pero cuando llegó Cristo en la vida del apóstol Pablo, mire cómo Dios cambia la situación. Cuando Dios llegó en la vida de Pablo, dice que, ¿se acuerda usted que Pablo se quedó ciego en el camino a Damasco? Entonces cuando Dios se le apareció, entonces Pablo se quedó ciego por unos días. Después de que Dios habló un varón de Dios para que orara por él, para que recobrara la vista. Cuando recobró la vista, dice la palabra, enseguida se levantó. ¿Y dónde se fue? A la sinagoga. ¿Para qué? Para predicar a este Cristo. El que sacaba a los que predicaban en la sinagoga, ahora él es el que está ahí predicando. Entonces, para predicar y extender el reino de los cielos y fundar la iglesia de Cristo. Pero
¿cuál fue la raíz? Ahora, yo me pregunto, ¿cuál fue la raíz de la sinagoga? ¿Cuál fue la raíz? ¿Por qué Jesús dice que salía y recorría la ciudad y buscaba la sinagoga? Jeremías capítulo 25 en su versículo 11. Voy a darle todos los detalles todavía. No hemos entrado en el tema todavía, amén. Como hoy se cambió la hora, ahorita apenas, ¿qué horas son ahorita? Si ya son a las 6, apenas son a las 5. Entonces no espere que salgamos aquí temprano hoy, amén. Jeremías capítulo 25 y en su versículo 11. Dice así la palabra del Señor. En el versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espantos, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y en la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán juzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a su hecho y conforme la obra de su mano. Entonces la historia que los hombres de Dios en el tiempo durante este tiempo donde fueron cautivados el pueblo del Señor, fueron llevados a la cautividad en Babilonia. Entonces, deber estar en la cautividad y reflexionar sobre los errores cometidos en el pasado. ¿Por qué fue llevado al pueblo del Señor a la cautividad? Por su desobediencia, por dejar a Dios en los caminos de Dios, por abandonar al Dios verdadero y correr a dioses ajenos. Entonces Dios permitió llevar a ese pueblo en la cautividad. Entonces, la reflexión sobre los errores cometidos en el pasado. Entonces, surge entonces la gran pregunta: ¿cómo preservar en el cautiverio su identidad religiosa y cultura en medio de un país, Babilonia, que no comparte su misma fe? Mire, yo siempre digo por los padres de familia: si usted le enseñó al niño que hay un Dios, si usted le enseñó a sus hijos que hay un Dios, el día que se aleje del Señor, ahí, hermano, en la más oscura de la vida, siempre va a reflexionar que hubo una palabra de parte de Dios que marcó su vida. Pero a través de los años, de los días o tiempos que pasan,
van a reconocer, y en medio de ese dolor, en medio de esa escasez, en medio de esa enfermedad, va a reaccionar que hay un Dios. El pueblo fue llevado a la cautividad. El pueblo fue llevado a ser en cautiverio. Ahora, durante 70 años, dice, se hizo reflexionar sobre los errores cometidos en el pasado. Ahora surge entonces la gran pregunta: ¿cómo preservar en el cautiverio su identidad? Estando en el cautiverio, estando cautivados. Ahora, ¿cómo van a preservar la fe, la identidad? Porque ellos sabían que tienen un Dios todopoderoso, pero por su desobediencia están donde están. Entonces fueron llevados a Babilonia. A Babilonia no comparten la misma fe de los israelitas que el pueblo en un país Babilonia. Tienen otras creencias. Entonces ahí encuentro entonces como la respuesta. Entonces, como la respuesta de ese interrogante, nació la sinagoga con el fin de perseverar, de preservar la fe y no fallar de nuevo al Dios Altísimo. ¿Cómo ellos podían preservar la fe, la identidad al Dios Todopoderoso? Era a través de una reunión, un lugar de reunión. Aunque quizás ellos estaban cautivados, estaban en cautiverio, pero Dios miraba sus intenciones. Ahora reaccionan. Ahora, hermanos, se pregunta: ¿por qué estamos aquí? Por la consecuencia de nuestra desobediencia. Entonces ese lugar, al fin de preservar la fe y no fallar de nuevo a Dios, al Dios Altísimo, donde los rabinos y los maestros de la ley instruían al pueblo que tuvieran siempre la ley y no perder de vista las costumbres en medio del cautiverio. Entonces, ¿por qué en los tiempos de Jesús vemos al pueblo que están tan aferrado en las costumbres? Porque eso no vino de ayer, sino eso vino desde años, generaciones. Entonces es como para usted y para mí. ¿Qué es la iglesia para usted ahora? Entonces, a muchos nos enseñaron desde niño. A nosotros nos enseñaban desde niño: cada vez que entras a la iglesia, tú tienes que respetar. Cada vez que entras en la iglesia, no tienes que hacer no tienes que hacer lo otro, no tienes que gritar, no tienes que... Cuando nosotros éramos niños nos instruía. Mire, a nosotros nos enseñaron que si había un 5 centavos allá en la puerta, la teníamos que levantarlo y venir a dejarlo acá. No sé si le enseñaron a usted eso. Porque ahí era prohibido de que si nosotros levantáramos algo y si nos miraban con ese 5 centavos, no, hombre, era castigo de una semana. Porque era algo, el lugar, amada iglesia, donde se adora, donde se exalta al Señor, es un lugar importante. No sé si sigue siendo importante para usted y para mí. Por eso cuando nosotros estamos acá nos enseñaron, y ahora nosotros seguimos enseñando a nuestra generación. Al estar en este lugar no es cualquier lugar. Esta es casa, ¿qué dice la palabra del Señor? Casa de oración. Entonces, el pueblo del Señor en los tiempos de Jesús
Por eso nadie podía estar en la sinagoga si enseñaba otra cosa. Era digno ¿de qué? De muerte. ¿Por qué? Porque era el lugar santo para ellos. Pero lamentablemente, amada iglesia, cuando vamos al libro de Marcos, nos enseña que ya se había convertido ese lugar, el lugar santo, el lugar de adoración, el lugar de alabanza, el lugar donde todos podían unirse a adorar al Señor, ya se había convertido en un lugar religioso. Ahora voy a entrar al punto. ¿Ya entendemos cuál es la sinagoga? Entonces, sin antes de pasar a esto, yo quiero que leamos con usted el Salmo 37. Bendito Dios. Salmos 37. Es 137, hermano. 137. Bendito Dios. Ahí vemos donde el pueblo del Señor estaban en cautiverio, amén. El Salmo 137, ¿qué dice? Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos, aún llorábamos, acordándonos, ¿qué dice? De Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgábamos nuestra arpa, y los que nos habían llevado a cautivos nos pedían que cantésemos. Y los que nos habían desolado nos pedían, que dice, alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en la tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierde a mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrastradla, arrastradla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Lo que estaban sufriendo el pueblo en la cautividad. Entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a cantar? Eso no es digno de cantar. Eso no es digno de alegría. Porque era estar en la cautividad, era algo duro para el pueblo de Israel. Pero ahora dicen, ¿cómo nosotros los que nos cuidaban o los que estaban con nosotros nos pedían, canten? Es como en tipo de burla, se burlaban de ellos, canten. Pero ellos dicen, ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña, estando en la cautividad? Entonces, y por esa razón, cuando vemos en el versículo, estaban tan aferrados porque no había un lugar. Pero ahora que tienen un lugar para congregarse, ahora llegó los tiempos de Jesús, donde ellos habían vuelto a ese lugar, un lugar de religioso, un lugar donde si no se cumple lo que dice la ley, lo que estaba puesto, lo que dice. Pero muchas de las cosas ya lo habían cambiado a su propio parecer, a su conveniencia. Entonces dice, entró Jesús a la sinagoga
Mire, este es lo maravilloso. Ahí Dios nos muestra otra vez más el propósito del lugar. Y había ahí un hombre que encontró Jesús en la sinagoga. O sea, ¿a quién encontró Jesús en ese lugar de reunión? Bendito Dios. Déjeme. ¿A quién encontró? ¿Dónde estaba el sanador en la sinagoga? ¿Quién entró ahora en lugar de reunión? Jesús. ¿Quién estaba en ese lugar? Ese lugar, el lugar de oración. Ese lugar, el centro de oración. Jesús está ahí, va en un sitio. Cuando Él entra a un sitio, cuando Él llega a esa sinagoga, siempre con un propósito. Escuche eso. Siempre con un propósito. A ver, cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿cuál es nuestro propósito? Yo no sé que cuando usted dijo hoy, voy a ir a la iglesia, ¿qué es lo que usted propuso en su corazón venir a la iglesia? Voy a ir a cantar, voy a ir a adorar, voy a ir a escuchar la palabra del Señor, voy a ir a recibir lo que Dios tiene preparado para mí. Entonces dice la palabra que el Señor se hace presente en lugar de reunión. Cuando el Señor se hace presente, habrá interés verdadero. Mire, cuando el Señor llegó en ese lugar, mire, no llegó, hoy vine a visitarlos y porque me dio tiempo, pasaba por aquí. No, Él siempre llega en un lugar porque hay una necesidad. Y la palabra dice que había ahí un hombre. ¿Quién estaba ahí? ¿A quién encontró el Salvador en esa sinagoga? A un hombre con la mano, ¿qué dice? Ahí estaba un hombre que tenía problema, que tenía una mano, pero la palabra seca, miren, otra traducción lo dice con la mano, que dice deformado, y en otra traducción dice la mano tullido. ¿Cuál era el problema del hombre que encontró Jesús en la sinagoga? Tenía la mano tullido. O sea, tenía problema, tenía una enfermedad. Mira, tiene el nombre de esa enfermedad. Entonces tenía el problema, tenía una mano. Pero Lucas nos enseña que era la mano derecha. Mire, hermano, qué tan importante es eso. Jesús encontró en la sinagoga un hombre con la mano deformado o tullido. Lucas dice que era la mano derecha. Vamos, Lucas 6. Lucas capítulo 6. Aconteció también en otro día de reposo, ¿qué dice? Que él entró en la sinagoga y enseñaba. Ahí otra vez nos confirma, Lucas dice, aconteció también el otro día de reposo que entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca
la mano, ¿qué dice? Derecha. La mano derecha. Mire, qué tan interesante la mano derecha. ¿A cuánto usan la mano derecha aquí? Usted no primero da a la izquierda, ¿va? Cuando usted da a la izquierda lo miran como medio raro. ¿No ha visto eso? Siempre, hermano, mire, el negociante siempre la derecha, derecha la que se mueve más. A nosotros en casa, si teníamos la mano así, enseñábamos primero a la izquierda a ver qué traes atrás, a ver qué tienes escondido ahí. Y cuando tú saludas a alguien, si le das la mano izquierda y te dice, ¿y qué tiene la derecha? Entonces, por lo regularmente la derecha es que la que se usa más. Hasta para pegar sirve la mano derecha. Pero es tan importante la mano derecha en la Biblia, ¿sabe? No le traje todos textos bíblicos, pero le traje algunos. El problema de este varón que tenía la mano deformado o tullido, la mano que extendemos para recibir, la mano que extendemos para recibir, cada vez que extendemos la mano, ¿cuál es la mano que nunca extendemos la izquierda? Siempre por lo principal, siempre extendemos la derecha. Y por eso Isaías capítulo 41, su versículo 13. ¿A cuántos todavía usan la mano derecha aquí? 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene, ¿qué dice? De tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. En otro pasaje encontramos Marcos 16 en su versículo 19. Alabado sea el nombre del Señor. 16:19. Y el Señor dice, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron a predicando todas partes, en la diestra de Dios. En otra versión dice, en la derecha de Dios. Está sentado en la derecha del Dios Padre. Entonces, vemos qué tan importante la mano derecha en la Biblia. Entonces, este varón dice la palabra que tenía problemas con la mano derecha. Tenía problemas mire, puede caminar, puede hablar, pero tiene problemas para recibir. El verdadero propósito del lugar que Dios ha establecido, siempre el propósito es de que nosotros vengamos a recibir. Pero cuando estamos sanos, con nuestras manos podemos recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero cuando no estamos sanos, tenemos dificultades para recibir lo que Dios tiene para nosotros.
Cuando el Señor llegó a esa sinagoga, dice la palabra que encontró a un hombre que tenía la mano tuido, deformado. Y el Señor, cuando llegó en ese lugar, mire, Dios no quería dejar pasar, aunque ahí en ese momento no se podía hacer nada. Usted sabe que no se podía hacer nada porque era un día de reposo, que era un día sábado, que no se podía hacer nada. En los tiempos de Jesús, mire, todos estaban guardando ese día. No podías hacer eso, no podía cargar, no se podía trabajar, porque ese día de reposo. Todo el mundo estaba descansando, todo el mundo no podía hacer nada. Pero el lugar que Dios, mire, cuando el Señor llegó en ese lugar, mire, no va a depender de lo que la gente piensa o de lo que la gente han tomado ese lugar. Cuando Dios llega, mire, hermano, sea el lugar cualquier día, sea un día de reposo, un día de trabajo, cuando el Señor llega, para Él no hay días. Él puede obrar en cualquier momento. Él puede sanar y restaurar en cualquier momento. Por eso dice el hombre que tenía seca una mano. ¿Cuántas manos deformados y tuidos se encuentran en la casa de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres se encuentran en el lugar de reunión, en el lugar de oración, en el lugar de cultos? No pueden recibir lo que el Señor les da. Caminan, hablan, oyen, pero no pueden recibir. La condición de ese varón, mire, porque pudo llegar a la sinagoga, estaba guardando el día de reposo, estaba cumpliendo con la ley, pero tenía problemas. Necesitaba de que su mano sea restaurado para poder recibir. Quizás muchos de nosotros estamos aquí, amados hermanos, quizás brincamos, hablamos, pero tenemos problemas para recibir la palabra del Señor. Muchas veces tenemos problemas para recibir, y Dios no quiere que sigamos con esa misma condición. Dios no quiere que nosotros vengamos, hablamos, cantamos. Ay, qué bueno que la hermana vino a la iglesia. Ay, qué bueno que la hermana vino a cantar. Ay, qué bueno que el hermano vino. Pero la pregunta es, ¿recibió lo que Dios tenía preparado para él? ¿O se volvió a salir con el mismo problema? ¿Cuántas veces nosotros regresamos con el mismo problema? Y Dios no quiere eso. Siempre cuando hay un lugar como ese, ¿sabe lo que quiere el Señor? Es sanarnos, es quitar esa deficiencia, es sanar y restaurar para que nosotros podamos recibir su palabra. ¿Cuándo están dispuestos conmigo a recibir en esta hora? Amén. Y no solo había en ese lugar la persona que tenía problema con las manos, habían personas que tenían problemas en el corazón. ¿Cómo se había convertido ese lugar? Dice, ¿a quiénes más encontró el Señor ahí? Encontró a un hombre con el problema de la mano.
Y encontró a hombres, escuche, encontró a hombres, ¿qué dice? Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder, ¿qué dice? Acusarle. ¿Quién los que estaban ahí? Ahora el problema no era físico. El problema era, ellos no estaban en el templo para adorar. Ellos no estaban en el templo para recibir. Ellos estaban en el templo ¿para qué? Para acusar. Ellos estaban en el templo. Mire, Jesús llegó, vio la necesidad. Aquí hay un hombre que necesita, pero otros los están mirando para ver. A ver, como es día de reposo, que no se puede hacer nada, a ver si va a hacer algo para poder, ¿qué dice? Acusarlo. Uno de los hombres de Dios dice: siempre en la iglesia hay dos tipos de personas. Unos que están dispuestos a recibir y otros solo para ver las faltas y los errores de los demás. Siempre en una iglesia. Entonces, por eso vemos en la sinagoga donde Jesús llegó, había un hombre necesitado, tenía problemas, pero también habían hombres que solo estaban esperando cualquier detalle. Me gusta como dice la traducción viviente, dice: como era el día de descanso, los enemigos de Jesús, ¿qué dice? Lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Mire, no estaban ahí por una necesidad, estaban ahí para vigilar. No, hoy no se puede hacer nada. Hoy es día de... Pero la palabra del Señor encontramos a Éxodo 20. Decía un hombre: tienen razón, no los podemos acusar. Pero el problema, lo extremo que habían llegado estos hombres. Éxodo capítulo 20, ¿qué dice? Éxodo 20 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. A los que me aman guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué dice? Acuérdate del día de reposo. ¿Qué dice? Para santificarlo. Entonces, Dios le dio: acuérdate el día de reposo para santificarlo. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel todavía, mire, todavía ya Jesús estando en la tierra, ellos todavía guardaban
todo eso, pero ya no estaba para santificarlo, sino ya estaba para ¿qué? Estaban para santificar ese día. Es para que digan: hoy vamos a vivir en comunión, vamos a estar en la casa de Dios, como nosotros estamos aquí en el ayuno. ¿Qué hacemos aquí en el ayuno? ¿Para que no venimos? Cuando nosotros venimos, vamos a apartarnos para el ayuno. ¿Qué venimos a hacer? A cantar, a adorar, a escuchar palabra del Señor. Aunque si hay alguien que viene a juzgar, pues ya es un problema con el Señor. Entonces ese día, dice, ese día era para santificar. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Dice, entonces dice, y las echaban para ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de poder acusarle. El que encontró el Señor, el Salvador, ahí, hombres con corazones secos, deformados y tuidos. No solo encontró a un hombre que tenía problemas físicamente, encontró a hombres que tenían problemas en el corazón. Mire, cuando una persona está en la casa de Dios y todavía critica y todavía juzga, ese no es problema físicamente, ese es problema. Entonces los problemas, hermano, cuando una persona, mire, muchas veces nosotros no mostramos nuestra condición. Mire, estos hombres hablaban, caminaban, mire, quizás hablan de Dios, quizás, mire, quizás hablan de la ley, quizás enseñaban y todo, pero tenían un problema en el corazón. Yo quiero decirle que, mis amados hermanos, habrá un día que nos vamos a encontrar con personas que saben y conocen de la palabra, pero al mismo tiempo los escuchas criticando, los escuchas hablando, los escuchas, hermano, con diferentes pensamientos. Entonces esa persona no tiene problema físicamente, tiene problema del corazón. Aquellos que vigilaban a fin de poder acusarle, esta clase no se ha desaparecido aún de las iglesias de Dios. No sienten amor por Cristo, ni tampoco por su obra. Solo encontrarán falta en todos aquellos que tienen necesidad verdaderamente para recibir la presencia de Dios. Yo quiero decirle, amada iglesia, que quizás hay muchas personas que, mire, quizás no muestran su necesidad, no muestran el corazón torcido, el corazón deformado, el corazón tullido. Quizás las manos las tiene recto, pero el corazón lo tiene deformado, y ese corazón necesita ser enderezado. Ese corazón necesita ser sanado. Déjeme decirle, yo estoy aquí no para mostrar de lo que soy, no para mostrar lo que puedo hacer, no para mostrar lo que yo hago. Estoy aquí siempre necesitado para recibir de la presencia de Dios. No sé si está conmigo. ¿Cuánto necesitan de recibir la presencia de Dios? Yo necesito ser sanado de mis manos espiritual. Yo necesito ser sanado, hermano, de mi vida espiritual para recibir del Señor. Al hombre que tenía, mire, no sienten amor por Jesús, ni tampoco por su obra, solo encontrar falta en todos los demás. Usted sabe que si un hombre tiene el amor para la obra del Señor, ¿todavía le da tiempo criticar y hablar? No, hermano. Cuando una persona ama la obra del Señor, en vez de criticar, en vez de hablar, se mete a la obra del Señor.
Cuando una persona tiene problemas físicamente, supongamos yo tengo problemas para recibir la palabra, tengo problemas para recibir, Señor, ayúdame. Entonces vengo, me postro en la presencia de Dios, muestro mi necesidad que necesito del poder de Dios en mi vida. Entonces no me da tiempo de estar buscando acusar a quien tiene falta. Muchas personas hasta se dan cuenta, hermano. ¿Viste los zapatos que llevaba el hermano? ¿Viste la corbata que llevaba el hermano? ¿Viste el saco que llevaba el hermano? Mire, hay muchas personas que vienen a eso. ¿Viste cómo iba el hermano? Esa persona no tiene necesidad no tiene necesidad de recibir. Esa persona nomás viene a ver quién llegó. Yo quiero que se une conmigo. Yo tengo necesidad para recibir del Señor. ¿Cuándo reconocemos nuestra deficiencia? Reconocemos, hermano, que quizás, amada iglesia, tenemos problemas para recibir. Así como este varón, dice la palabra, encontró este varón que tenía problemas. Pero otros tenían problemas del corazón. No lo mostraban. El problema estaba en el corazón. Pero sí había alguien ahí que no solo conoce lo físico, sino también conoce de lo más profundo de su corazón. Y es el mismo que estaba allá en la sinagoga, es lo mismo que gobierna su iglesia en estos tiempos. No solo mira tu necesidad físicamente, también mira lo que hay en tu corazón, y Él lo sabe todo. Para Él, hermano, mire, por nosotros podemos escondernos, pero delante de Él no podemos escondernos, amada iglesia. La palabra del Señor dice: eso me impacta a mí. Yo diría, hermano, que Él tiene problemas para recibir. Este varón, dice la palabra, que tenía la mano deformado. Quizás se puede parar, se puede levantar y puede hablar. Pero eso no quiere decir que el Señor se dio cuenta que había a un necesitado. No le pidió obediencia. Mire, cuando nosotros tenemos necesidad, siempre el Señor necesita de nuestra obediencia. No quiere decir, Dios sabe. No, Dios quiere nuestra obediencia. Muchas veces dice, Dios sabe que vengo mal y hoy no puedo. No, hermano. El hombre que tenía problemas con la mano, mire, le dice el Señor, dice, entonces le dijo al hombre que tenía, ¿qué dice? La mano deformado o la mano tullido. ¿Cómo le dijo? Levántate y ponte en medio. Decía un hombre: en estos tiempos se han levantado personas, dice, ahí donde estás, ahí donde estés, no te preocupes. No, Dios quiere obediencia. ¿Cuántas personas quieren recibir, hermano, sanidad, milagro, pero sin hacer nada? Dios, mire, a veces hay hombres que Dios quiere que obren sus vidas, pero no se levanten. Lo primero que Dios le dijo a este varón: levántate. La primera invitación que Jesús hace al hombre de la mano seca es: levántate. Dios desea que el ser humano esté en pie.
Mire, muchas veces nosotros tenemos necesidad, pero no nos queremos levantarnos de la vida espiritual. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, tenemos necesidad para recibir? Tenemos necesidad, mire, tenemos problemas para recibir, pero no nos levantamos. Pensamos que, mire, si Dios venga a la casa sería mejor. Dios no actúa así. Dios siempre quiere nuestra obediencia. Jesús en varias ocasiones pidió a los necesitados que se levantaran para llegar hacia Él. Y nosotros también tenemos que levantarnos. Si tenemos problemas para recibir de su palabra, tenemos problemas para recibir de su presencia, tenemos problemas para recibir de lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero es necesario que la iglesia debe de levantarse y debe de obedecer a Dios Todopoderoso. Usted necesita que Dios obre en su vida. Levántese en oración. Si usted quiere que Dios obre en su corazón, obre en su familia, levantémonos. Tenemos necesidad de la presencia de Dios y seguimos sentados, seguimos, hermanos, esperar a ver que Dios venga. No, Dios quiere obrar, pero Dios quiere de nuestra obediencia. Hay varios pasajes que Dios habla donde le dice a los hombres: levántate. Jesús ordena al paralítico de Capernaum: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús le ordena, y Jesús nos ordena a nosotros en este tiempo. Si tenemos necesidad, levantémonos y busquemos de su presencia y de su Santo Espíritu. En la traducción viviente dice: Jesús le dijo al hombre con la mano deformado: ven y ponte de pie enfrente de todo. Dios conoce nuestra necesidad. Si Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce de nuestra situación. Si Dios conoce de nuestra situación. Dios sabe. Pero también Dios quiere que nos acerquemos a Él todos los días. Levántate y ponte en medio. Ponte en medio. La segunda invitación de Jesús que Jesús le hace al hombre de la mano seca es: ponte en medio. La Biblia afirma que ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. En otro tiempo estábamos lejos. ¿Quién nos acercó? Por medio de la sangre de Cristo nos acercó al Todopoderoso. Ahora nosotros no tenemos excusa. Ahora nosotros preguntamos: ¿cómo me voy a acercar al Señor? Tenemos, hermano, tenemos el poder de su Santo Espíritu que nos acerca a su presencia. Si usted necesita fuerza, pídele a Él. Él le renueva sus fuerzas. Si usted necesita que Dios, mire, lo levante, Dios lo va a hacer. Pero quiere nuestra obediencia. Entonces Jesús le dijo al hombre que tenía mano seca, dice: levántate y ponte en medio. Ahora en el versículo 4 dice: y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla. Mire, Dios les hace una pregunta. La pregunta que Jesús les hizo a los
que tenían problemas en el corazón. Mire, porque lo estaban vigilando, a ver, para acusarlo. Porque en ese tiempo había esa ley que no, nadie podía trabajar, nadie podía, mire, nadie podía ser sanado. Decía un hombre de Dios, decía, si te cortabas un dedo, dice que tenías que aguantarla hasta que pasaba el día de reposo, porque no se podía tocar nada. En otros pasajes decía Jesús, si cayere tu asno, dice, en un hoyo, ¿acaso ustedes no lo sacan? La pregunta de Jesús dice, luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿O es un día para salvar vida? ¿O para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Los que tenían el corazón seco, los buscadores de motivos de acusación, aquellos que prefieren aferrarse a una cierta forma religiosa, que la vida, que se aferren a una cierta forma religiosa, más que la vida, más que la salud. Mire, las personas que estaban aquí lo que vale más es que las personas religiosas dicen no. Están, dice, cierta forma, prefieren aferrarse a una cierta forma religiosa que la vida, que la salud. Pero Jesús nos enseña que vale más una vida que toda religión. Por eso yo siempre digo, aquí hacemos un programa. Por eso aquí decimos, empezamos el culto a las 5:30. Y si Dios nos permite, nos vamos a las 8, gloria a Dios. Pero ¿qué tal un día que el Señor quiere hacer algo con nosotros? Porque hay personas que dicen, mira hermano, usted dijo el culto a las 5:30 y para las 8 y esa hora. Yo me acuerdo de una palabra que dijo el pastor de Florida, me acuerdo, dijo. Le digo, yo no me acuerdo quién le dijo, pero alguien le estaba diciendo, usted tome su tiempo, la hora que usted quiere, pero nosotros a las 10 de la noche nos vamos. Hay momentos que nosotros nos vamos a establecer un horario, establecer un programa, pero cuando Dios llega, hermano, y quiere obrar, ¿quién lo va a impedir al Señor hacer lo que tiene que hacer? Entonces la palabra dice, los buscadores motivos de acusación, una cierta forma religiosa que se aferren más o prefieren más la forma religiosa que una vida o la salud de alguien. Pero Dios nos muestra que Él es, cuando Él vino, mire hermano, eso es lo maravilloso del Señor. Dice, el Espíritu reanima, liberta, el Espíritu da vida, el Espíritu restaura, el Espíritu sana. El mismo Señor enseña que aunque todo eso había oposición, no podías hacer nada en ese día porque era un día de descanso, pero Dios miraba la necesidad que había en ese varón para ser sanado. Y dice la palabra que cuando el hombre se puso en medio,
¿Qué dice la palabra en el versículo 5? Entonces mirándolos alrededor, ¿qué dice? Con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones. Y dijo al hombre, extienda tu mano. Y la extendió. Y la mano, ¿qué dice? Y fue sana. Aunque no se podía hacer nada ese día, es el día de descanso. Es el día que no puedes cargar, no puedes hacer nada. Pero ahora vemos cómo Jesús cambió todas esas cosas. En el libro de Hebreo habla que ahora Él es nuestro reposo, dice la palabra del Señor. Ahora ahí donde vemos, amada iglesia, donde el pueblo, el lugar de reunión, había perdido su propósito. ¿Cuál es el verdadero propósito ahora? El Señor nos enseña. ¿Cuál es el verdadero propósito de la casa de oración o la casa de reunión? ¿Cuál es el verdadero propósito ahora? El verdadero propósito no es para juzgar y no más llegar y a ver quién falla, a ver quién se equivoca. El verdadero propósito es recibir la palabra de Dios. El verdadero propósito es de que usted reciba sanidad, es de que usted reciba lo que Dios tiene preparado. Este es el lugar, este es el propósito del verdadero lugar de adoración. Si nosotros, amada iglesia, muchas veces decimos, oh, vamos a la iglesia, pero a ver qué pasa. Vamos a la iglesia a ver si Dios hace. No, hermano. Dios va a cumplir su propósito cuando nosotros en obediencia nos acercamos a Él. Cuando nosotros en obediencia venimos a su presencia. Por eso dice, Cristo desea ver el ser humano levantado en medio. Los hombres y las mujeres de Dios deben estar en el lugar correcto. Mire. ¿Cuál es el lugar correcto para usted? Estamos en el lugar correcto. Queremos ser restaurados, estamos en el lugar correcto. Queremos ser sanados de nuestro corazón, estamos en el lugar correcto. Queremos recibir el perdón de nuestros pecados, estamos en el lugar correcto. No estamos en el lugar equivocado, estamos en el lugar donde la presencia de Dios está. Los hombres y las mujeres de Dios deben estar en el lugar correcto. Debemos de levantarnos, así como el ángel del Señor le ordena a Elías, levántate, come, porque el largo camino te resta. Jesús se puso en medio en una ocasión y dijo, pasa vosotros. Jesús desea que la persona estén de pie y siempre anhelando que Dios obre su vida. Mire, por más fuerte sea la lucha, manténgase en pie en la presencia del Señor. Mire, hermano, por más fuerte sea la situación, manténgase fuerte en la vida espiritual. Mire, las personas que siempre van a criticar, siempre van a hablar, siempre lo van a ver, siempre van a estar ahí. Pero que el Señor obre en su vida. Pero mientras usted y yo, hermano, no podemos nosotros. Mire cómo el hombre de Dios, cuando recibió la orden, el hombre que tenía problema con la mano, le dice, levántate y ponte en medio. Este hombre le hizo caso a Jesús, le hizo caso a los hombres que estaban aferrados en las normas. No. Dice la palabra del Señor que el hombre obedeció primero a Jesús. Mire,
nosotros necesitamos obedecer a Cristo primero sobre todas las cosas. Necesitamos obedecer a Cristo. Si hay alguien que dice, mira, obedece primero a aquel, primero no. Primero tenemos que acercarnos primero a Cristo Jesús. Si Cristo nos habla, si Cristo nos dice que debemos de obedecerle a Él, debemos de obedecerlo y debemos de acercarnos a Él. Entonces Dios muestra el verdadero propósito, el lugar de reunión. Este lugar de reunión, el verdadero propósito es de que usted y yo vengamos todos los días a recibir su palabra, a recibir su presencia. Si usted tiene deficiencia para recibirlo, quizás, mire, decía el hombre de Dios, no era fácil para ese varón. No era fácil. Imagínense un hombre que tenía problemas, quizás lo tenía escondido, dice el otro varón, dice, a lo mejor él caminaba, él hablaba, estaba ahí en la sinagoga, quizás escondía su mano. No era fácil para él ponerse en medio, o sea, exponer su necesidad. No era fácil para él. Él tenía problemas y no nos habíamos dado cuenta. Era difícil para él ponerse en medio. Mire, a veces es difícil para nosotros hablar de nuestra necesidad, exponer nuestra necesidad, pero es importante. Es importante, ¿por qué? Porque el que está aquí se llama Jesús de Nazaret y tiene el poder para levantar y para restaurar toda nuestra condición de vida. Solo Él conoce nuestra necesidad. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, decimos, hoy no, a lo mejor mañana? Él está siempre atento en nuestra necesidad todos los días. Porque Él, cuando nosotros nos hacemos presente en este lugar, Él se hace presente con nosotros. Y no solo está con nosotros, dice su palabra que estaré con vosotros, que dice todos los días. Donde quiera que nosotros vamos, quizás muchas veces nosotros, hermanos, tenemos necesidad, pero Él quiere nuestra obediencia. Debemos de levantarnos y debemos de buscarlo a Él con todo, amada iglesia, a obediencia a Él, amén. Así que concluyendo en esta maravillosa hora, dice la palabra del Señor, dice, y el hombre extendió su mano, extiende tu mano, y él extendió la mano y le fue restaurado, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo, ¿qué dice? Con los herodianos contra él, ¿para qué? Para destruirlo. Mire, no solo estaban ahí para acusarlo, estaban ahí ¿para qué? Para destruirlo. A veces nosotros no queremos que venga una crítica, venga una lucha. Como siempre hay una palabra que usan allá en Guatemala, ¿qué corona tienes tú? Si a Jesús lo buscaron para destruirlo, ¿quién más puede hacer con nosotros? Pero hay poder en Cristo Jesús que solamente Él nos puede guardar y nos puede cuidar. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo lo invito a ponerse de pie en esta hora, mis amados hermanos. El verdadero propósito, Dios muestra el verdadero propósito del lugar de reunión. Y espero que usted haya comprendido y que hoy en adelante nosotros venimos aquí para recibir. Si necesitamos ser sanados, restaurados, pidámosle al Señor. Buscamos su presencia, busquemos su presencia, su rostro, y Él hará lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Yo te pido que levante su mano en esta maravillosa hora. Usted sabe su necesidad. Usted sabe la situación que está pasando, viviendo. Quizás tiene problemas. Como todo que venimos a este lugar, a veces traemos esas manos tullidos, traemos esas manos deformadas. Solamente el Señor puede restaurar.
Y si vienes con un corazón, quizás puedes caminar, puedes hablar, puedes mirar, puedes escuchar, pero en tu corazón todavía hay ese señalamiento, buscar a quien falla, quien tiene problemas, buscar falto en alguien. Yo te pido que le entregues tu corazón al Señor en esta hora. Yo necesito cada día recibir de Él. Señor, restaura mis manos para recibir en esta hora. Señor, restaura mis manos para recibir tu presencia. Este es el lugar correcto, Señor, que usted ha escogido para su pueblo. Este es el lugar correcto, Señor, que usted ha escogido, Padre, para su iglesia. Este es el lugar correcto, Señor, que usted ha escogido para cada familia, para cada hombres y mujeres, Señor, que vienen a este lugar. Señor, usted nos muestra el verdadero propósito. Señor, aquí está mis manos, aquí está mi corazón. Restáuralo, por favor. Restaura, por favor, Señor. Tengo problemas, Señor, para recibir tu palabra. Tengo problemas, Señor, para obedecer. Tengo problemas, Señor, para levantarme y estar en pie delante de su presencia. Ayúdame, que tu Santo Espíritu me fortalezca, que tu Santo Espíritu me dé fuerza, que tu Santo Espíritu, Señor, me levante, Señor amado. Espíritu Santo, oh Señor, dile al Señor: aquí están mis manos. Aquí están mis manos, Señor. Usted conoce mi necesidad. Restaura, Señor, mis manos para recibir tu presencia. Restaura mis manos para recibir, Señor, cada día tu palabra. Restaura, Señor, mi corazón. Restaura y sana, Señor, mi vida. Restaura mi condición de vida, Jesús. Dile: el Señor es mi Rey. Levanta tus manos. Adórale con todo tu corazón.